Hola, vamos a comenzar con el tema de la verdadera iglesia. Quisiera que viéramos lo que corresponde al orden que vamos a seguir. El orden de la verdadera iglesia es: Dios le interesa tener una persona a cargo, las diferentes iglesias y sectas, la transferencia mediante la imposición de manos. ¿Quién puede imponer manos en el sentido de transferencia? El nacimiento de la Iglesia Católica, la formación de la Santa Biblia. ¿Quién hizo la Biblia de los protestantes? El pastor y de las sectas representa algo. La fracción del pan y quién es la iglesia. Eh, Son diferentes puntos. Vamos viendo, a Dios le interesa tener una persona a cargo. O sea, desde el Antiguo Testamento a Dios le interesaba tener una persona a cargo de sus órdenes, de lo que él estaba ordenando. Y pasando a eso, empezó a tener a nuestro padre Abraham, para que Abraham empezara a dirigir a su pueblo, ¿verdad? Para que llevara a su pueblo de acuerdo a las órdenes que Dios estaba dando. A Abraham pasó a Isaac y a Jacob, y en el Éxodo, pues a Dios le da a Moisés, que es el gran libertador, también la obligación, el compromiso para sacar a ese pueblo de Egipto. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Si se están fijando, Dios está actuando a través de sus encargados. Para esto, Dios sigue teniendo los profetas. Tenía los profetas, eh, a, a Isaías, Jeremías, Ezequiel. Dios hablaba a través de ellos. Pero antes, acuérdense que, pues como les comentaba, ya Moisés estaba sacando a su pueblo de Egipto, después siguió Josué. Este, Dios siempre tuvo a alguien ahí libre, listo para seguir adelante. En los jueces vemos que también Débora, la profetisa, también tenía un designio de parte de Dios. Gedeón el valiente, Sansón, Samuel en los jueces fue profeta y juez de Israel. Entonces, de los primeros reyes de Israel. Así es que ya después viene Saúl, después viene David, después viene Salomón, y siempre hubo alguien ahí por los cuales estuvieron pasando, ¿verdad? La continuidad que tenían de llevar al pueblo de Dios, por el rumbo que Dios quería. Por eso, hermanos, Dios va queriendo que haya un orden, que haya una secuencia, que haya alguien que cumpla sus órdenes. No cualquiera va a cumplir las órdenes de Dios de tal manera, por su propia cuenta, porque Dios tiene sus elegidos, tiene Dios su criterio para poder llevar a su pueblo a donde Él lo desee. Después, pues estamos viendo que hay muchas iglesias. Por eso es la diferencia de opiniones, porque eh, se formaron muchas iglesias: los luteranos por Martín Lutero, presbiterianos, calvinistas, anglicanos, rosacruces, metodistas, Ejército de Salvación, Ciencia Cristiana, la Iglesia de Unificación, los Testigos de Jehová, los mormones, los bautistas, los evangélicos, los sabatistas, adventistas, Luz del Mundo, pentecostales, Oración Fuerte del Espíritu y la Iglesia Católica. Entre ellas, pues hay algunas, se puede llamarse iglesias, otras pueden llamarse sectas, pero hay alrededor de 70,000 fundaciones, las cuales se formaron, y es a donde hay tanta confusión, tanta río revuelto, porque cada quien quiere ser la iglesia escogida por Dios, la iglesia que fundó Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Inclusive los hermanos separados, muchos dicen que vienen desde antes de Jesús. Hermanos, aquí es donde
donde, donde diferimos porque nosotros creemos que Dios para nosotros, seguimos la secuencia desde el Antiguo Testamento, desde de nuestro padre Abraham. Nosotros decimos nuestro padre Abraham es el padre de la fe. Hasta hay un canto que cantamos: Padre Abraham tenía muchos hijos, y así le seguimos, ¿verdad? Por eso yo me doy a la tarea también de buscar algunas lecturas de las cuales vamos a ver ahorita, para tener un poquito de mayor entendimiento de lo que corresponde al tema de la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dejado a lo mejor conducir por consejos de los hermanos separados, en donde dice que no hay necesidad de tener iglesia. No sé si ustedes lo hayan oído, que la iglesia no debe de existir, que la iglesia debe de estar, que uno es la iglesia. Por eso ellos se forman en congregaciones, y donde quiera ellos van y logran hacer, a lo mejor en un cuarto, en alguna parte, en algún salón, en algún cine, una iglesia, ¿verdad? Le llaman iglesia porque ellos ya se separaron y hacen de su propia iglesia de acuerdo a sus propios criterios. ¿Por qué? Porque a lo mejor no les gustó una cosa como la hacían, ellos siguen haciendo. Para esto ya se formaron alrededor de 70,000 congregaciones protestantes de diferentes doctrinas, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos de que la palabra católica para nosotros, ¿verdad? Para todo el mundo significa exactamente universal, para todo el mundo, para toda la humanidad. Y para esto, la palabra católica, pues la viene utilizando San Ignacio de Antioquía desde el año 107. Él fue discípulo de San Juan Apóstol, y por eso él empieza a llamar de acuerdo a todos versiones que se están viendo de las lecturas, eh, y él toma en cuenta que realmente la iglesia no es para una sola persona ni para un solo grupo, sino para todos, y todos quiere decir que somos universal, para la universalidad. Entonces, aquí vamos viendo que nosotros no es porque seamos evangélicos, somos pentecostales, somos bautistas, sí, creemos en el bautismo, pero aquí cada quien tiene su propia iglesia. De los hermanos protestantes, unos son bautistas, otros son evangélicos, otros son pentecostales, otros son mormones, que el Ángel Morón le llevó su libro, y no es que estemos echándoles a ellos, sino que queremos que nosotros los católicos tengamos la verdad, tengamos el conocimiento de que nuestra iglesia realmente es la verdadera iglesia, porque nosotros venimos de la fundación principalmente de Jesucristo nuestro Señor, a través de los siglos. Si tomamos lo que viene siendo el canon de Alejandría, donde ya se habían estado formando las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, pero nosotros empezamos a recopilar esos libros, ¿verdad? Esos libros, y consideramos que hay un orden, y ese orden que les estaba diciendo, donde venía el rey David, donde venía Saúl, donde venía Salomón, viene estando el orden, hasta donde llega Jesucristo nuestro Señor, como Señor de señores, como sacerdote real, como, como, como el Hijo de Dios vivo, queridos hermanos, en donde Él funda la iglesia, y nombra a Pedro el sucesor, ¿verdad? Como piedra, como jefe de la iglesia. Una iglesia, obvio que a Pedro le dice que es piedra, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Y su iglesia no quiere decir que Pedro la fundó. El que la fundó fue Jesucristo, nuestro Señor.
y Jesucristo le da las llaves a Pedro de la iglesia, ¿verdad? Por eso, mis queridos hermanos, pues es la confusión de los hermanos separados, porque ellos siempre están echándole al Papa, están echándole al mismo Pedro, que Pedro no fue el que no se refería a Jesucristo a él, sino que Jesucristo estaba creyendo bueno, ahorita lo vamos a ver, ya lo vamos a ver ya más en forma, fíjense, porque los temas son largos, son explícitos y, y, y nos va a llevar un poquito de tiempo. Miren, aquí está nuestra información que nos pasó el padre Luis Toro, en donde está la verdadera iglesia y los temas que estamos viendo ahorita pues vienen relacionados con todos los videos que el padre Luis Toro ha hecho y ha tenido las confrontaciones con los hermanos separados. Por eso nos viene explicando poco a poco que, que aquí en este caso viene donde nosotros venimos arrastrando ya lo que corresponde a la experiencia católica y cristiana, porque Cristo no es del Nuevo Testamento para acá. Cristo, acuérdense que en el Evangelio de San Juan dice que al principio se crearon todas las cosas y para Él fueron y la palabra se hizo carne. Entonces ya existía Jesús. Para esto dice aquí mi hermano Luis Toro, el padre, que los hermanos separados dicen que Dios no tiene iglesia, dice, yo soy la iglesia. Eso es exactamente lo que dicen los hermanos. O sea, aquí no interesa, no somos, la iglesia somos, tú eres la iglesia del Señor, pero claro que no. O sea, nosotros somos parte de la iglesia católica, ¿verdad? De la Iglesia Universal. No es la Iglesia Universal que usted ve en la televisión que paga los anuncios, sino la Iglesia real, la Iglesia que es la Iglesia Católica. Entonces, por eso Dios está, cómo transmitía el poder, cómo transmitían la unción ellos a través de una imposición de manos, ¿sí? A través de una imposición de manos, la orden de Dios se debería de cumplir. Para eso Moisés también impone manos cuando ya muere y antes de morir, perdón, se impone las manos sobre Josué porque él presentía que ya iba a partir y era tiempo de empezar a tener otra persona que continuara con la labor que estaba, ¿verdad? Los hermanos protestantes dicen la iglesia de Cristo no es la iglesia católica. La verdadera iglesia es la nueva, o la de nosotros, la pentecostal o la bautista. Entonces, creo que ahí nosotros podemos contestarle. En la palabra, en la Biblia, la iglesia de Cristo no tenía nombre. No decía católica, ni pentecostal, ni bautista, ni adventista, pero por las características las podemos saber, ¿verdad? Los protestantes, su iglesia fue fundada en el 1905, eh, supuestamente, pero en el año 1500 viene Martín Lutero y en el 1521, Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica, siendo que él había sido un sacerdote, y resulta de que empieza a fundar el protestantismo o protestante, como quieran llamarle, no sé cómo decirle, pero entonces la iglesia de ellos, pues realmente tienen muy poco tiempo, ¿verdad? Porque nuestra iglesia católica, pues a partir del año 33, donde Cristo Jesús hace, hace más de 2000 años, fundó la iglesia y donde llama a Pedro como mayordomo, ¿verdad? En según Mateo 16, 18 al 19, ¿verdad? Nosotros, yo empiezo a sacar las lecturas igual de la Reina Valera porque pues es la iglesia de los hermanos protestantes.
Entonces los protestantes dicen, es cierto, la Biblia no dice católica, no aparece católica. ¿Cómo demostrarías y a qué te refieres con mayordomo? Nosotros como católicos le contestamos, ok, mayordomo significa el encargado de las llaves de la casa. En ese caso me refiero a Pedro, que Dios le dio las llaves. Y el protestante luego nos va a contestar que no es cierto. La palabra católica significa universal, le decimos, es decir, que todos los pueblos de todo el mundo, de toda la humanidad, Cristo comenzó su iglesia según Marcos 3:13. Vamos a ver, queridos hermanos, algunos pasajes bíblicos. Les comento que es de la Reina Valera, la estoy tomando de la Reina Valera de 1960, números 27. Entonces respondió a Moisés, a Jehová. Acuérdense que Jehová para los hermanos separados es Dios Padre, para nosotros es Yahvé. Entonces dice, pongan Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Quiere decir que ponga un hombre sobre todo el pueblo, ¿verdad? Que salga delante de ellos y delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Dios, de Jehová, de Yahvé, no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Naún, y le pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le harás el cargo en presencia de ellos. ¿Se fijan cómo están imponiendo manos? Y así se sigue por todo el tiempo haciendo la unción, la imposición de manos. En Deuteronomio 34, y murió Moisés y ya Josué toma el cargo ya con el espíritu de sabiduría. ¿Sí? Y todos le obedecieron. En la primera de Reyes, Dios se molesta. ¿Por qué se molesta Dios? ¿Ya? Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes en lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos, y a quien quería consagraba para que fuese sacerdote. Fíjense, él, Joroboam, imponía las manos, estaba consagrando ya a sacerdotes, y eso fue causa de pecado, y por lo cual fue cortado de la faz de la tierra, porque Dios se molestó, queridos hermanos. O sea, no se puede estar transfiriendo el poder sin que Dios lo quiera. ¿Sí me explico? No se puede decir que un pastor fue pastor porque le impusieron las manos allá, o sea, para eso se requería venir de la descendencia de los apóstoles, de la descendencia de donde Jesús hizo la sagrada iglesia, para que nosotros pudiéramos tener esa continuidad, no cualquiera. Probablemente nosotros todos podemos ser pecadores, porque pueden decir, es que somos pecadores. Sí, sí, somos pecadores, pero Dios nos da la limpieza, nos empieza a limpiar el corazón, el alma, y realmente debemos de seguir a Jesucristo. Quien se sale de la Iglesia Católica, obvio que empieza por otro camino que probablemente pueda ir mal, ¿verdad? A lo mejor usted dirá, es que yo me salí del vicio del alcoholismo y en la Iglesia Católica yo era alcohólico. Pues sí, a lo mejor sí tiene usted razón, pero lo que no tiene razón es que la Iglesia Católica no es la Iglesia verdadera. Lo que usted tiene razón es que usted quiso salirse, y usted también en la Iglesia Católica le podía haber ayudado a salir de su vicio, de su adicción, de su drogadicción, pero sin embargo usted se acercó con algún grupo, una congregación, y le ayudaron a salir de eso, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea la iglesia verdadera. ¿Sí me explico? O sea, la iglesia católica no le dio a usted de tomar, la iglesia católica no le dio a usted
drogas para que se drogara y decirle, sigue tomando, sigue drogándote y sigue haciendo el mal. No es cierto, ¿sí? Entonces la Iglesia Católica no tiene la culpa de lo que nosotros hacemos, del pecado que nosotros tenemos, y por eso sería conveniente de que retomáramos nuestra conciencia. Bueno, gracias a Dios sí pude salir del alcoholismo, de la drogadicción, pero también quisiera estar en la iglesia real, en la iglesia donde está el sacramento, donde está Dios, de la iglesia que fundó Jesucristo, porque díganme, ¿de dónde viene la iglesia de los hermanos, verdad? La iglesia protestante, ¿verdad? Si fueron creados desde el año 1521, imagínense, desde allí se empezó y viene tomando a consideración todos nuestros libros del Antiguo Testamento y todos nuestros libros que vienen siendo las cartas de Pablo, todos nuestros libros que vienen siendo los evangelios. Entonces, toma de base toda nuestra fe, nuestra creencia, nuestros libros. Aquí en Efesios dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando toda pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos y que estabais, y a los que están cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada en el mismo espíritu al Padre. Amén. Así que ya no sois extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos y santos miembros de la familia de Dios. Acérquense, hermanitos, acérquense a conocer nuestra Iglesia Católica, y los que somos católicos, no dejemos, no abandonemos nuestra Iglesia, hermanos, no caigamos en tentación y nos separemos, porque por eso vino Cristo, para unirnos, y si nosotros no le hacemos caso, estamos cayendo en desobediencia con Él, ¿verdad? Porque lo estamos, usted podrá decir, pero si la iglesia cristiana sí lo alabamos, sí lo bendecimos, sí nos llenamos de Él, y efectivamente, ¿verdad? Si quieren ustedes, pero también le está faltando muchas cosas para principalmente, que es la religión, ¿verdad? Aunque usted pueda decir que la religión nos salva, por medio de la religión nos juntamos con Cristo Jesús. Por algo hizo Dios, por eso algo hizo Jesús una iglesia. Por eso no dijo, vayan y quédense todos en cada su lado y hagan una oración nomás y con eso tienen. No, dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Fíjense, aquí dice Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Para qué los hace? Hacer discípulos significa juntarse, unirse, ¿sí? Ir y hacer discípulos, aprender, hermanitos. Y nadie puede aprender solo, y nadie puede vivir solo, ¿verdad? Como si fuera yo solo mi iglesia. No, la iglesia la hacemos todos, todos somos parte, como Pedro. Pedro fue la piedra donde empezó la iglesia, y cada uno de nosotros somos piedritas que vamos siendo y haciendo nuestra iglesia, donde Cristo nuestro Señor es es la cabeza. Pero recibís poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria. Amén. Entonces, seguimos. Por eso, ya Dios forma a través de Pedro con una piedra, ¿verdad? Aquí ya separa todo, aquí lo que les estaba diciendo, estar separando, ¿verdad? De una pared. Dios junta, Jesús junta ya
a su pueblo y vayan por todas las naciones y por todos los pueblos y hagan los discípulos. San Ignacio de Antioquía, al ver todo esto, empieza a tomar cartas en el asunto y dice que la iglesia es universal, la iglesia es católica, ¿verdad? Donde Pedro es el mayordomo y tiene las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Dice puede decir el protestante, que Dios es católico, que Dios es universal. Sí, que Dios es católico y es universal. Vamos a ver Hebreos, Hebreos 12. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos. Ahí está, juez, a Dios, juez de todos. Esta es la Biblia de la Reina Valera de 1960 en Hebreos. Dice, juez de todos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Dios viene a juzgar exactamente, queridos hermanos, a todos, a los que creen, a los que no creen. Por eso Dios es universal, por eso Dios es católico. ¿Sí? Con esta palabra les demostramos a los hermanos separados que Dios es católico. Dios no es nomás para su pueblo elegido. Dios no es nomás para los hermanos separados. Dios no es nomás para los católicos. Dios es un Dios universal, un Dios católico, un Dios para todos, ¿verdad? Yo les digo que nos acerquemos al Señor para que, pues el Señor ya que nos está tocando, que nos está abriendo las puertas, ¿verdad? Para acercarnos a su Jerusalén celestial, nosotros nos levantemos la mano y digamos, yo quiero entrar. Mateo 16 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios, el hombre? Y ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que sois? Respondió Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí ya lo están viendo. Dios le dijo, dice Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién lo reveló? Papá Dios, ¿sí? Y Jesús lo confirma, y yo te daré las llaves. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para poner otra piedra, hermanos? Por favor, ¿quiénes somos? Vamos a seguir con el tema, con el curso de la verdadera iglesia. Acuérdense que Dios traía ya programado desde hace mucho tiempo, desde el comienzo de los tiempos, cómo se iba a venir siguiendo la secuencia de la gente que él había considerado apropiada para coordinar su iglesia: Moisés, Josué, David, y entre ellos estaban los profetas, ¿vea? Los profetas que Dios daba su orden para que se cumpliera lo que él decía. Entonces, vemos que ya después a Pedro lo toma Jesucristo, nuestro Señor, pero lo toma porque Papá Dios lo selecciona también, porque dice, ¿quién dice que soy yo? Y dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios vivo, el Mesías. Y dice Cristo, es que esto
Feliz eres, Pedro, porque eres considerado por mi Padre, que te reveló lo que tú acabas de decir. Y, y, y yo te digo, dice Jesús, que a ti te entregaré las llaves de la iglesia, donde no prevalecerá el poder del infierno, los poderes malignos. Entonces, Dios, Dios y Jesucristo reafirman lo llamado de Pedro, piedra. Jesús es la piedra angular. Jesús es el único que tiene el poder, pero Pedro es el que le ayuda a Jesús a coordinar la iglesia cuando él ya no está. Pero para esto, nuestro Señor Jesús empieza a tomar a Pedro de la mano y estar moldeándolo, estar preparándolo para el tiempo en que él ya no esté, él pueda seguir adelante en su iglesia. Cuando Cristo se va, cuando Cristo termina su labor en la tierra, en su crucifixión, resurrección, y después su ascensión al cielo, deja ya a Pedro y le dice, espérate cierto tiempo, reúnanse, porque recibirán la fuerza de lo alto, que es el Espíritu Santo, y se reúnen, y cuando Pentecostés llega, en ese momento reciben la fuerza de lo alto del Espíritu Santo, donde Pedro empieza a convertir a muchas personas, porque Dios así lo había visto bien. Y nosotros no somos nadie para empezar a juzgar a Dios, ni tampoco a Pedro. Entonces, al contrario, sino ayudarle en su labor evangelizadora, en su labor de trabajo, donde cada uno de nosotros podamos contribuir con nuestra granito de arena. Se podría decir que también somos piedra de la iglesia, porque la iglesia se forma por toda una congregación, por toda la gente, ¿verdad? La iglesia no somos solamente uno solo, entonces somos todos parte de la iglesia. Por eso estamos llamados a construir esta iglesia y la iglesia de Dios, y por eso este mensaje de Dios, para que ustedes también se acerquen a la iglesia católica y puedan coordinarse con nosotros, con el sacerdote que corresponda, para que podamos seguir trabajando para beneficio del ideal de Dios, ¿verdad? Que todos seamos uno, como dice la palabra del Señor. Por eso Cristo viene a morir en la cruz, para que ya no haya dificultades ni ofensas entre nosotros. El Dios que nos ama, el Dios que nos quiere. Si tú quieres a Dios, tienes que aceptarlo, tienes que estar a favor de lo que Él diga, no en contra de lo que Él diga. Si no, nos convertimos entonces en lo que está atacando al Dios Todopoderoso. Este, por eso aquí en Mateo 16:19 nos dice que le dará autoridad a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjate, tan grande, tan fuerte este poder que le da a Pedro, para darle ese poder de las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por eso los papas desde Pedro empiezan a caminar con Cristo. Probablemente habrán algunos que tendrán muchos errores, pero a fin de cuentas Dios es el que los toma, y se va siguiendo la sucesión, como anteriormente les habíamos comentado en el Antiguo Testamento, que venían imponiéndole las manos y dejándole el poder que Dios les estaba dando a cada uno de ellos, ¿verdad? Desde Moisés, desde Abraham en adelante, viene caminando de la mano de Dios. Así también, en este caso, el Papa León sigue caminando de la mano de Dios, siendo en la cabeza y no aprovechándose de la gente, sino al contrario, ayudándole a que todos volvamos al camino del Señor, y que, o sea, como les comenté, Dios, Dios es católico, porque Dios es un juez es un Señor, un Dios, un todopoderoso, que juzgará no nomás a los que creen en Él, sino a todo mundo. Por eso es un Dios universal, un Dios católico, un Dios que cree que todos somos uno.
Así es que al final de cuentas, unos podemos aceptarlo y otros no lo podemos aceptar. Otros queremos tener nuestra propia congregación, nuestra propia iglesita y nos empezamos a salir. Por eso dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder que Dios le da a Pedro, muchas veces los hermanos separados no lo consideran apropiado, que no fue así, ¿verdad? Pero inclusive el enemigo al que ataca muchas veces desde el principio, Dios nos viene diciendo, vamos a buscar Lucas 22, 31 al 32, ¿sí? Aquí las voy a buscar en la Biblia Reina Valera. De una vez, Lucas, déjame ver dónde está. Lucas 22 creo que era el 22, es la manera de buscar. Déjenme ver. Lucas 22, 31, ¿sí? Vamos a ver el 31. Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás ha pedido para permiso, aquí ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense lo que dice el Señor. Que Satanás le había dado le han dado permiso para zarandearlos a todos, ¿verdad? Aquí dice a todos, pero dice, yo he rogado por ti. ¿Por quién rogó Jesús? Por todos. No, rogó por Pedro. ¿Para qué? Para que tu fe no te falte, porque así como le falta la fe a veces al pastor, a veces lo zarandea el pastor, a veces le zarandea al sacerdote, le zarandea a todo mundo, hermanos, aguas. Y una vez vuelto a confirmar, confirma a tus hermanos, fíjate, aquí si el pastor sigue mal, él va a llevar a toda la congregación a otro camino que no es el de Dios. Por eso es el cuidado. ¿Sí? Por eso es la urgencia de que reconozcamos que Pedro, que el Papa es importante y que Dios lo cuide, y por eso rogamos todos nosotros por el Santo Papa para que Dios en su momento de que el enemigo lo esté atacando, lo esté zarandeando, él no le falte la fe. ¿Para qué? Para que a todos los obispos que a veces no andan muy bien, yo me he dado cuenta, yo he visto muchos obispos que no andan por el camino del Señor realmente, que se han desviado, han fallado. Entonces, aquí está, el que tiene que enderezarnos es en la cabeza, en este caso, el que coordina la iglesia de Cristo nuestro Señor. Jesús sigue orando por nosotros, Jesús sigue pidiendo por nosotros, Jesús le está diciendo al Padre, ayúdalos, Padre, porque ellos que no les falte la confianza, la fe, la seguridad. Por eso vamos a seguir viendo eh, cómo entonces a Pedro lo zarandearon y tiene que seguir adelante, ¿verdad? ¿Para qué? Para ayudar a todos sus hermanos a que regresen a la fe. Que dice en Juan 21:15, vamos a ver Juan 21:15, ¿sí? Juan 21:15. Juan 21:15, déjeme ver que no estoy viendo bien. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 21, vamos a buscar el versículo 15. Entonces aquí en el versículo 14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Acuérdense que al principio eh, Pedro lo negó 3 veces al Señor y dijo que él no era de los que andaba con Jesús. Y por eso Jesús ahora al regresar de esa crucifixión, viene y le dice, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice, apacienta mis corderos, porque los demás están igual. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Primero le dice: apacienta mis corderos. Ahora le dice: pastorea a mis ovejas. ¿Qué le dijo? Pastorea ¿a cuáles ovejas? ¿A cuáles ovejas, hermanos? ¿A los que se fueron para otro lado? O a los católicos que a lo mejor nos portamos mal, o a lo mejor nosotros que andamos medio raros. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Otra vez le dice el Señor: apacienta a mis ovejas. Sabiendo Jesús, por eso le dice el primero: ¿me amas? Y acá le vuelve a decir: ¿me amas más que estos? La primera vez. La segunda vez: ¿me amas? Y la tercera vez le pregunta otra vez: ¿me amas? Según la Reina Valera. Hay que revisar la Biblia católica, la Biblia latinoamericana o la Biblia de Jerusalén, viene un poquito diferente, y verán que Dios cambia, y en la panorama: me quieres, le dice, me quieres. Así es que, porque a veces nos falta mucho, hermano, nos falta mucho. La verdad, yo me considero entre ellos que le fallo mucho al Señor, que no es que me la dé de muy santo, sino al contrario, de muy pecador y muy indigno servidor de Él. Pero aquí estoy dando con mucha vergüenza a lo mejor el tema, porque sé que ustedes conocen más que yo, porque ustedes es más importante que yo, a lo mejor, pues aquí está. Lo que puedo dar se los estoy entregando igual, con este tiempo que Dios me permite estar todavía con ustedes. Hechos 15 comienza a decir también: Hechos 1:15, pastorea. Hechos 1:12-26 se observa el protagonismo de Pedro. También quieren que las leamos. Hechos 5, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hechos 10:44, Pedro hablaba, el Espíritu Santo caía sobre las personas. Pedro daba las órdenes de bautizar. No dudo que en otras iglesias pueda recibirse el Espíritu Santo, llegar, pero el Espíritu Santo anda atrás de ustedes para que se acerquen, para que crean en Dios, para que se acerquen más a la Iglesia Católica, para que confiesen sus pecados, para que tomen la Sagrada Eucaristía, hermanos. Y aquí vienen cantidad de citas bíblicas que nos pone el Padre Luis Toro, donde viene la autoridad de Pedro, ¿verdad? Para no seguirle más largo, ahí se los dejo para que ustedes los vayan estudiando. Entonces, al principio las Santas Escrituras fueron hechas, acuérdense, por los antiguos, por el tiempo, fueron recopiladas después en el año 300 y cachito por el emperador Constantino. Pero despuesito, ahí mismo Constantino busca al Papa Dámaso para que recopile todos los libros y todas las cosas cristianas, porque había mucha gente que se estaba convirtiendo a Cristo, y en aquel entonces, como se estaban convirtiendo mucho a Cristo, el emperador pensaba que podía juntarse y hacer problemas esa gente. Entonces lo que hizo es juntarse mejor con el Papa de aquel entonces, que era Dámaso, y le dijo: junta todos los libros y vamos a juntar todo y empezar a hacer ya realmente, ahora sí, la iglesia. La iglesia la hizo Jesús, ¿verdad? Pero Dámaso empezó a hacer construcciones grandes para hacer la catedral, hacer la iglesia en templo, y ya lo que corresponde a Dámaso, fue buscando todos los libros. En el Antiguo Testamento, hermanos, la iglesia tenía 66 libros, pero
los judíos en aquel entonces también tuvieron problemas porque empezaron a quitarle varios libros, que son 7 libros de los que había en el Antiguo Testamento, y no los quisieron porque pues en ellos se venían los problemas, que las desobediencias que ellos habían tenido, y se mostraba perfectamente cómo en esos libros eh, se, se expresaba la, la, la rebeldía de los judíos, ¿verdad? Que ya venía desde hace tiempo, ya se venía diciendo en las profecías, ya se venía diciendo en las Sagradas Escrituras, y entonces este, no les gustaba lo que venían, por eso empezaron a quitar esos libros, ¿verdad? Que corresponde ahorita les digo cuáles son los libros. Por lo pronto, los hermanos separados muchas veces dicen que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Pero nosotros no confiamos tanto en el hombre, por eso les comento que si un sacerdote le hace mal, pues él tendrá sus consecuencias con Dios, pero nosotros creemos en Dios, ¿verdad? En Dios. Nuestra iglesia sigue adelante con Jesús. Este, Aquí vemos entonces que la Reina Valera también le cambiaron los libros, le quitaron los 7 libros que también decía los del Antiguo Testamento, los judíos. Los libros católicos se quedaron igual, los 66 libros en el Antiguo Testamento, y después ya se incluyen los libros del Nuevo Testamento. En el antiguo, los hermanos separados lo que hacen es hacer una sociedad de la Biblia, ¿verdad? Una sociedad para estar modificando la Reina Valera o la Biblia de ellos, y hacen diferentes cambios. Aquí en el 1602, en el 1862, en el 1865, en el 1909, 1960, 1995, y así cada rato están cambiándole, modificándole cosas que no les parece muy bien, y le están moviendo a las Sagradas Escrituras, que obviamente no debe de ser, porque Dios en el Apocalipsis nos menciona Juan que no debemos de moverle, quien le mueva a los libros está, pues es un pecado, queridos hermanos, es algo muy, muy mal. Anteriormente, pues estaba el canon de Alejandría, es el que les llamo, de los libros que se manejaban, y después se manejan los 27 libros del Nuevo Testamento. Después se integran los, los 26 libros del Nuevo Testamento, 27. Por eso la palabra Biblia quiere decir conjunto de Biblias. En el canon de Alejandría dice: te explicamos con lujo de detalle, cuando Cristo vino solo existía el canon llamado el canon de Alejandría, que contenía 46 libros del Antiguo Testamento. Jesús en el templo había leído uno de sus libros, y una lectura de sus libros era Isaías 61, 1, 2, ¿verdad? Entonces, aquí vienen las Sagradas Escrituras. Después aparece otro, en el año 90 sacan ya el otro que le llaman el canon de palestinense. Primero fue el canon de Alejandría con sus 46 libros, y aquí ya le quitan, le quitan ya 30, los 7 libros que les digo, que son 39 libros ya los que se quedan, y esos son los que quedan los hermanos separados a través de las que se llama las Sociedades Bíblicas Unidas, son los que cambian, ¿verdad? Cambian la Biblia, hacen modificaciones, y aquí les estaba diciendo que en el Apocalipsis 22, 18 y 19, Dios condena y prohíbe que no se le mueva a las Sagradas Escrituras. Si alguno le añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro, y si alguno le quitare palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad,
y de esas cosas están escritas en este libro. Este está en el libro de Apocalipsis, aquí les dije cuál era, 22, 16, 19. Entonces, hermanos, pues cuidado, cuidado, los que se quieran ir de la Iglesia Católica, los que ya se fueron, pues ojalá que regresen. Le quitaron los libros de la sabiduría, miren, en el Canon de Alejandría, para dejar el libro de Palestinense, las que habíamos comentado ahorita. Los libros que le quitan el libro de sabiduría, ¿dónde están mis libros que les quitaron? Este, mm, bueno, ahorita les digo cuáles son los libros, no me acuerdo. Vamos a seguir, pues, eh, ya está ahí terminando. Nosotros no interpretamos mal las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es dejar que, que, que se siga nuestra creencia desde el Antiguo Testamento. Y Martín Lutero viene a confundir todo, viene a cambiar todo, y otras personas más que siguieron ahí cambiándole. Y entonces la Biblia de los hermanos separados eh, también viene de raíces de la Biblia católica, o sea, casi todos los libros que manejan ellos también los tiene la Biblia católica, porque la Biblia ellos la agarraron de la de nosotros. Entonces, la iglesia de ellos viene a partir de 1521 en adelante, por allá, ¿sí? De 1521 a lo más antiguo, imagínense, pues ya nosotros ya existíamos, ya estábamos, ya teníamos